Hola jóvenes, buenos días. Estamos en nuestra clase número 100. El día de hoy vamos a trabajar todavía con lo que viene siendo sucesiones geométricas, sucesiones aritméticas. Para ello vamos a trabajar sobre nuestro manual en la página 141. Perdón, recordando lo que hemos visto acerca de, bueno, que estos días ya hemos visto de sucesiones geométricas y sucesiones aritméticas, ¿no? Para saber distinguir cuál es una y cuál es otra, nos han dado esta tabla que dice a trabajar. Y dice que analicemos las siguientes sucesiones para determinar si son geométricas o aritméticas y encuentre la constante que se utiliza en cada una, así como la regla general que la describe. Hablamos de dos tipos de sucesiones. Recordemos que en la que viene siendo la sucesión aritmética, podemos distinguirla. Eso es porque un número se va sumando, encuentras una diferencia, ¿no? Y si esa diferencia es constante, entonces quiere decir que las sucesiones aritméticas, si nosotros empezamos a la geométrica, bueno, empezamos a dividir el término anterior por el término siguiente, del término siguiente podemos encontrar una constante. Si esa constante es verdad, entonces si es constante, entonces es una sucesión geométrica, que lo podemos distinguir muy fácilmente, ¿no? Por lo regular, te das cuenta que las aritméticas van creciendo muy despacio, ¿no? Mientras que las geométricas crecen de manera muy rápida, ¿no? Tú puedes encontrar que en el tercer o cuarto término, tú ya tienes una cantidad muy alta o muy baja, dependiendo de las constantes que tengamos, ¿no? Porque podemos multiplicar por números negativos. Eh, entonces, nos preguntan aquí, ¿es geométrica o aritmética? ¿Cuál es su constante? Y nos preguntan cuál es su regla general. Para su regla general, recordemos que la regla general es aquella que nos sirve para encontrar cualquiera de los términos. Recordemos de que existen dos reglas generales que vamos a utilizar, bueno, que estuvimos viendo. Déjame cambiar de color. Estuvimos trabajando para encontrar lo que venía siendo la geométrica y la aritmética. Entre la geométrica vimos que estaba la que era AN, era igual a A1 al primer término, más multiplicar la diferencia por el término menos 1, que será un poco muy sencilla, la habíamos explicado, le entendemos el por qué, que si se fijan aquí es como decir, bueno, ¿cuántos términos, de dónde empiezo? Y los siguientes términos los voy a multiplicar por la diferencia, porque va a ir incrementando o se va a ir sumando cada espacio, cada posición, va a ir, perdón, va a ir incrementando una diferencia, una constante que viene siendo la diferencia. La geométrica es un poquito más complicada, pero también nos habla de que para encontrar el término general o la mayoría de los términos generales para esa regla, lo vamos a encontrar como vamos a multiplicar lo que viene siendo el primer término, porque siempre es importante que mezclemos el primer término, porque debemos saber de dónde vamos a empezar, ¿no? Entonces, para ello, vamos a empezar, vamos a necesitar multiplicar una razón. La razón es el número por el cual los términos se van a ir multiplicando, o sea, la razón va a ser nuestra constante, y depende de mucho y va a estar elevado a una potencia, perdón, va a estar elevado a una potencia de tal, lo vamos a elevar tantas veces como ha multiplicado, cada lugar se está multiplicando, lo vamos a estar elevando a una potencia, ¿no? Eso es porque vamos a estar multiplicando, por ejemplo, si esta razón fuera 2, estaríamos diciendo que 2, el término anterior por 2, más el término anterior por 2, etcétera, ¿no? Y por eso tiene esta es su regla general de la aritmética, pero con respecto a la geométrica podemos encontrar otro tipo de regla que nos puede ayudar a, a averiguar si esto es geométrico o es aritmético. Eh,
para encontrar la diferencia simplemente tengo que restar el término siguiente al término anterior. Si la razón si la diferencia es constante, entonces es aritmética. Para encontrar la diferencia, la razón, perdón, en una geométrica, lo único que tengo que hacer es dividir dos o tres términos, el término siguiente por entre el término anterior y saber si efectivamente existe una constante, ¿no? Y esto es muy fácil. Vamos viéndolo de esta manera. En la que, por ejemplo, sabemos que esta tiene de 2 al 4, pues tenemos un 2, sumamos 2 y si se fijan va sumando de 2 en 2. Por lo tanto, podemos saber ¿por qué? Porque a 4 le quito 2, me quedan 2. A 6 le quito 4, me quedan 2. Y ese 2 es de manera positiva, ¿no? Entonces, la primera sabemos que es una aritmética. ¿Sale? ¿Cuál es su constante? La constante viene siendo o la diferencia, vamos a poner aquí, o la razón. Esas van a ser nuestras constantes, ¿no? En este caso, nuestra constante es el número que se está incrementando, se hace que el 2, y lo dejamos como 2 positivo, porque también podemos encontrar que estos números pueden ser negativos. Entonces, ¿cuál es su regla general para encontrarlas? Pues podemos utilizar exactamente esta, ¿no? La que tenemos aquí, que viene siendo que A1 más D más N menos 2. Lo podemos comprobar, sí, digo, el primer término que viene siendo el 2, para encontrar, por ejemplo, el cuarto término, ¿sale? O la cuarta posición. Entonces, la cuarta posición va a ser igual a la primera posición, que es el 2, multiplicada por la diferencia, que viene siendo 2. Sumando, bueno, en este caso les vamos a sumar una suma, perdón, me estaba equivocando un poco. La suma de la diferencia multiplicada por la posición a menos 1. En este caso, pues la posición viene siendo 4, entonces 4 menos 1 me da 3, y 3 por 2, en este caso me daría 6, más 2, que es el primer término, pues me da 8, y si se fijan, el cuarto término efectivamente es 8, por lo tanto, esta viene siendo nuestra regla general. La siguiente podemos ver que, bueno, 8 menos 9, perdón, 9 menos 8 me da 1, 10 menos 9 me da 1. En este caso también tenemos una aritmética que es muy sencillo. ¿Cuál es la constante? La constante es 1. ¿Por qué? Porque va incrementando de 1 en 1 y lo podemos ver. Y también podemos utilizar una regla general de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que es una aritmética y la podemos resolver así. En este caso, fíjense, este también cómo funciona, porque también, como les he dicho, puede ser negativo y positivo. Si yo viera la diferencia de 6 menos 8, o si lo pusieran de esta manera, 6 positivo menos 8, porque es lo que usualmente hacemos, tenemos aquí un menos 2. Si yo tengo el 4, que es el término siguiente, menos 6, aquí tengo un menos 2. Entonces, si se fijan, si yo voy restando el término siguiente, obtengo que aquí tengo esta vemos que también es una aritmética, porque podemos empezar a sumar un número negativo o aplicar ley de signos. Entonces, simplemente lo que está viendo aquí, que tengo una constante que es diferente. ¿Cuál es esa constante? Pues menos 2. Y que yo podría aplicar el término general, podría ser como este, ¿no? Y lo puedo comprobar, por ejemplo, quiero saber la cuarta posición al igual. Entonces, para encontrar la cuarta posición, o a la 4, el término 4, voy a sumar el término 1 más la diferencia multiplicada por la posición menos 1. En este caso, sabemos que el término A1, pues el primer término es 8, ¿sí? Y que nuestra diferencia es menos 2,
y que la posición que está buscando es la 3 porque 4 menos 1 me da 3. Entonces, si yo multiplico menos 2 por 3, en este caso, si se fijan, aquí tengo un más y un menos. Esto significa que voy a tomar el signo de menos, que realmente se va a quedar con el signo de menos, porque esto afecta el signo de la suma, haciendo que en realidad, en vez de sumar, se reste, ¿no? Se reste. Vamos a restar y voy a multiplicar 2 por 3, que me da 6. Y si se fijan, digo que 8 menos 6, esto es igual a 2. Y si se fijan, el cuarto término, o sea, es el 1, el 2, el 3 y el 4, o sea, este es 2. Entonces, si se fijan, la regla también aplica para, esta de aquí. Veamos la siguiente, digamos, tenemos 3, o sea, o 6 menos 3, pues me da 3. 9 menos 6, pues me da 3. ¿Sale? Entonces vemos que hay una constante de 3 en 3. Por ejemplo, podemos decir 18 menos 21, pues me da 3. Perdón, 21 menos 8, perdón, 21 menos 18, perdón, me da 3. Entonces también vemos que es una sucesión aritmética, ¿no? Que nuestra constante, o nuestra, en este caso, que es nuestra diferencia, es 3, y que también vamos a tener una forma de este término, ¿no? Que es el de las sucesiones aritméticas. ¿Sale? Entonces, hasta ahí. El siguiente, podríamos decir que el siguiente es un poco complicado porque pareciese, eh, pareciese ser aritmético y pareciese ser eh, geométrico. ¿Por qué? Porque como si vimos en la parte anterior, nos dimos cuenta de que primero tener un signo un positivo, luego un negativo, luego un positivo, luego un negativo, luego un positivo y un negativo, eh, me va cambiando, me va cambiando a mí el signo, ¿no? Eso solamente puede pasar cuando multiplicas, cuando la sucesión sería aritmética, geométrica. Pero si yo divido, bueno, menos 14 entre 7, pues obtendría un menos 2. Si yo divido, que es la manera de ver si es geométrica, sería menos 2. Pero si yo divido 21 entre menos 14, no me da menos 2. Entonces, para que esto hubiera sido geométrico, este no debía haber estado aquí, se debió haber sido 28 y luego 56. Entonces, no es geométrica. ¿Por qué? Porque no, la constante, no hay una constante, literalmente una constante. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que hasta cierta manera pareciera que va incrementándose de 7 en 7, por lo tanto, tan, podría ser aritmética, pero si se fijan, el hecho de que esté cambiando eh, el signo también implica que no se vaya sumando, no sea tan fácil, porque, por ejemplo, para yo encontrar si es aritmética, no tendría que ir viendo la diferencia, entonces es decir, o sacar este término menos este término. Entonces, si tú ves que tienes menos 14 menos 7, esto sería igual a menos 21, ¿sí? O sea que voy a ir sumando menos 21 cada vez. Entonces, si se fijan, si digo si a 21 le quito 14, pues esto me da a mí, bueno, perdón, perdón, sería menos 21, porque también le vamos a restar un signo negativo, y va a ser menos 21, pues a final de cuentas, de todos modos, o nos da una suma o nos da una resta, pero la diferencia no, no empata, no podríamos decir que es aritmética porque no hay una, no puede ser ni ninguna de las dos, ¿sí? Porque la diferencia
no me permite a mí encontrar. Podríamos encontrar una regla general, podríamos decir que como va de 7 en 7, podríamos decir que efectivamente eh, es entre aritmética y geométrica, porque será vaya, una combinación. Es otro tipo, esta vendría siendo otro tipo de sucesión, que tampoco es cuadrática, porque, bueno, quizás, no puede ser cuadrática, pues si ponemos cuadrática, la diferencia de este sería menos 21. Bueno, pero no vamos a meternos tanto en problemas, ¿sale? Eh, Como constante, pues sabemos que va incrementando de 7 en 7, podemos dejar que es el 7, ¿sí? Y existe otra manera de encontrar una regla general. En este caso yo les voy a decir cuál es el resultado porque pues realmente como siento yo que se quieren equivocado una vez más aquí, que lo han hecho mal. Eh, que no debió haber, de hecho, haber aparecido de esa manera. Yo creo que más bien fue otro error de esos de edición que suelen tener estos libros, pero no pasa absolutamente nada. Igual existe una manera de encontrar la regla general eh, a través de esto, porque si existe, mira, por ejemplo, tengo que viene siendo hasta cierto punto veríamos que es como una diferencia, que en este caso le estoy diciendo que es 7, la vamos a multiplicar por el término que estemos buscando y ese término lo vamos a dar por menos 1 para cambiar el signo elevado al término que estoy buscando y de esa manera, esa sería mi fórmula general para este, pero esta no es ni geométrica, no es aritmética, ¿por qué? Porque no cumple con las condiciones. Si se fijan, no puedo hacerla de esta manera, porque pues no me daría el resultado. No tengo una constante, no, la constante, recuerden, esa constante va a ser la diferencia o la razón. Si la razón no es igual, entonces no es geométrica, así de simple. Entonces, bueno, que esa sea sería las formas en que yo podría estar mirando este tipo, cuáles son esos tipos de sucesiones, ¿no? Ok, dejemos esto así, entonces continuemos. De repente puede ser un poquito raro, pero si dice que es fácil o difícil, pues la verdad que va a ser, esto es muy fácil, realmente es muy fácil, porque n viene siendo el enésimo número. Por eso el enésimo número, que puede ser, el enésimo puede ser cualquiera de los números. Podemos decir que hasta cierta manera podemos decir que esto termina en algún lugar. Entonces, decir que la n es donde yo termino, entonces es la manera de ver, eh, bueno, que hasta dónde puedo llegar. ¿Sale? Ok, entonces veamos, nos dan una regla general y nos dan una regla general muy distinta. Fíjense que esto es algo que me llama la atención con respecto a, a lo del manual. Hablaba de una regla general que es la que le pregunta el primer término perdón, la diferencia multiplicada por la posición del término menos 1. Existen otras maneras de sacar una regla general para estos casos que tiene que ver con una funcionalidad directa, pero eso es solo para lo que viene siendo la aritmética. Pero bueno, no pasa nada, vamos a seguir trabajando sobre eso, vamos a platicar sobre ese método más adelante. Eh, eh, pero ahora me dice a mí que tenemos que ahora nos dan unas reglas de sucesión y nosotros debemos encontrar los primeros términos de cada una, así como el 15 y el 30, ¿no? Eh, si se fijan, estas reglas pues no son iguales a la general que nosotros usamos para todas las aritméticas, pero sin embargo las podemos utilizar o podemos relacionarlas con aquella sucesión, aquella regla, perdón.
Por ejemplo, recordemos que n viene siendo la posición en la que voy a estar trabajando y que las posiciones empiezan con los números naturales, que es el primer 1, 2, 3, 4, 5, 6. N siempre, el primer término siempre va a ser 1, el segundo término siempre va a ser 2, el tercer término siempre va a ser 3. Entonces, yo voy a sustituir la n por esos números, por esa posición, por la primera posición, por la segunda posición, por la tercera posición. O n va a valer 1, n va a valer 2, n va a valer 3, etcétera, dependiendo de la posición en la que yo me encuentre, ¿no? Es lo que le estoy indicando a la regla. Entonces, por ejemplo, en la primera posición sabemos que n es igual a 1, por lo tanto, 1 más 5, pues me da 6. Entonces, quien va a estar cambiando siempre es n. Entonces, n ahora va a valer, para la segunda posición vale 2. Y decimos 2 más 5, pues me da 7. Y si se fijan, vamos incrementando de 1 en 1. De tal manera que el siguiente término sería el 3, el 3, la n valdría 3, 3 más 5, damos 8. Entonces, si se fijan, aquí nosotros podemos observar ya que estamos incrementando de 1 en 1, por lo tanto, para sacar los primeros, ¿qué dicen los primeros 8 términos? Pues podemos verlo de esta manera, ¿no? Que va incrementando. Entonces, el siguiente sería 11 y luego 12 y así sucesivamente, ¿no? Y luego me explican, me dicen, bueno, ya no encuentro el término 15 y el término 30. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues cambiar esta n por 15 y esta n por 30. ¿Sí? Decir que este es el término que va a tomar, el valor que n va a tomar. Entonces, como n vale 15, 15 más 5, pues me da 20. Y de manera muy sencilla. Y después 30, n va a tomar el valor de 30, 30 más 5, pues me da 35. ¿Sí? Y esa sería una de las maneras en las que tendríamos que ver. Recordemos lo siguiente, mira, aquí me está hablando de que hay un signo de suma, pero aquí me estamos hablando de un signo de multiplicación, ¿sale? Entonces, para encontrar los 8 primeros términos, empezamos por el 1, y entonces n va a valer 1, 1 por 4, pues me da 4, ¿sale? Entonces 4 sería mi primer término, y luego n valdría 2, 2 por 4, pues me daría 8, y si se fijan, estamos incrementando de 4 en 4. 3 por 4, porque el siguiente término sería la posición 3, o sea, 3 por 4 me daría 12. Y aquí lo puedo ver, estoy subiendo de 4 en 4. Entonces, el próximo sería 16, y luego sería 20, y 24, y así, tan. Ahora tengo que sustituir la n por el número 15, de tal manera que si yo multiplico 4 por 15, pues me da 60. ¿Sale? Y ese sería el término 15. Y el término 30 sería cambiar la n por el 30 y decir que es 4 por 30, pues me da 120. Si se fijan, es algo muy sencillo. Muy sencillo de hacer. Lo único que tengo que hacer es cambiar, incluso lo puedo hacer, por ejemplo, a modo de tabla. ¿Sí? Lo podemos hacer de esta manera, como una T, en la que vamos a cambiar n, va a valer, perdón, n va a valer, en estos casos va a valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para los primeros 8 términos, ¿no? Lo único que tengo que hacer es, bueno, si n vale, por ejemplo, en esta, si n vale 1, n 1 por 5, por menos 5, en este caso 1 por menos 5, pues me da menos 5, y luego digo 2 por menos 5, pues me da menos 10. Esto es, por ejemplo, para esta que es menos 5n, ¿sí? Lo único que vamos a estar cambiando el valor de n. Y estos van a ser los 8 primeros lugares porque son así de esa manera, ¿no? Los 8 primeros números. Y eso es lo que vamos a estar haciendo durante los siguientes ejercicios, ¿no? Nosotros vamos a terminarlos, si se fijan, son muy sencillos. Lo único que estar haciendo es cambiando la n. ¿Qué pasa cuando nos piden que llegamos al 15? Pues n vale 15 y n vale 30. ¿Sale? Y eso es lo que tenemos que hacer exactamente. Si se fijan, es una cosa muy fácil, nada más hay que multiplicarlos, multiplicar y sumar, recordando que esto significa multiplicación cuando están juntos, que si está un signo,
de positivo o negativo o de suma o resta, eh, lo vamos a separar, ¿no? No se va a multiplicar, sino que se va a sumar. Pero todos estos podemos ver que a fácil, de una manera muy sencilla estamos hablando de que son aritméticos, ¿no? Porque todos obedecen a la regla general de a la n, que es igual al primer término, más la diferencia multiplicada por la posición menos 1. Y entonces todas son aritméticas. Como les decía, casi no trabajamos las geométricas, pero se puede ver a simple vista que son aritméticas todas estas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque podemos encontrar diferentes reglas generales que podemos sustituir. Y vamos a ver cómo después también podemos encontrar esta regla, cambiar estas reglas a estas reglas y cómo sacar estas reglas a partir de estas cantidades, ¿no? Porque también si me dan esta cantidad, me dicen, saca una regla así, ¿cómo le vas a hacer? ¿O cómo la obtengo, no? Que es una de las cosas que tenemos a practicar más adelante. ¿Sale? Entonces, de mi parte sería todo por el día de hoy. Les recuerdo, estamos trabajando en la 141 y por ahí vamos a estar viendo que ya al parecer vamos a estar regresando a asesorías presenciales. Por favor, para las asesorías presenciales hay que estar revisando su manual, lo que no hemos estado haciendo, ahora lo vamos a hacer en físico una vez más. Pienso que también es más sencillo que yo les vaya revisando. Así es que en cuanto tengamos la oportunidad, vamos a nosotros a presentar nuestro manual para estárselo revisando para que por favor lo lleven, no os lo vayan a olvidar. Recuerden que sí le toca todos los días que vayan a la escuela. Entonces es un libro que no debe salir de su mochila para poderlo revisar y para estar aclarando ya de manera ahí con ustedes, cuáles son las dudas que han tenido y ver otro tipo de ejercicios que nos pueden ayudar para poder resolver todas esas dudas. Así es que va a ser muy importante que si también estemos viendo los videos, se van a estar produciendo los videos de las clases que vamos a estar teniendo. Vamos a ver que vemos un video y luego vamos retomando poco a poco lo que no hayamos entendido de los videos, ¿no? Entonces va a ser un poquito importante, va a ser muy importante que sí veamos los videos en lo que viene en los próximos días, ¿no? Eso es porque algunos algunos van a asistir, otros no van a asistir, porque recordemos que las asesorías pues son opcionales, así es que depende también de cuántas gentes si quieran ir, porque también están los que no quieren ir. Entonces, espero que todos vayan porque sinceramente lo considero muy importante y también nos sirve a nosotros para cambiar un poco de aires, ¿no? Y poder salir un poco. Entonces, es importante eso. Entonces, no olviden su manual, no olviden que aún así vamos a tener que trabajar mucho sobre la plataforma, que vamos a mandar a comunicarnos todas nuestras dudas por los diferentes medios de comunicación y así, ¿no? Entonces, me despido. Eso sería todo por hoy y hasta la próxima.